Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Rocha, director de DACAPO, Instituto Superior de Música y Artes, desde Monterrey, México. Continuamos con Alaemus Live 2025, el espacio donde más de 30 escuelas y universidades de Latinoamérica compartimos conocimiento, talento y visión sobre la educación musical en nuestra región. En esta ocasión presentamos la Masterclass número 6 a cargo de Pedro César Cayán, representante de PMA en Perú. Pedro es productor, compositor y fundador de Pro Music and Art. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria y es miembro votante de la Academia Latina de la Grabación. Además, posee un MBA y una sólida formación en liderazgo y producción musical. Su ponencia titulada La línea emocional del tiempo en la producción musical nos introduce una metodología estratégica que combina técnica, narrativa y propósito artístico. A partir de una experiencia real de estudio, Pedro muestra cómo decisiones como la estructura, la densidad instrumental o la dinámica pueden planificarse para construir un viaje emocional intencionado. Al finalizar, comprenderemos cómo equilibrar razón y emoción para diseñar producciones que conecten de verdad con el oyente, especialmente en los contextos actuales de consumo musical. Los dejo con esta mirada profunda y práctica sobre cómo producir, en esencia diseñar emociones en el tiempo. Que disfruten mucho nuestra sesión. Existen más de 202 millones de canciones en las plataformas de streaming de audio y esto lo sabemos gracias al reporte Luminate 2024. Más de 120.000 canciones se suben diariamente. Esto nos hace pensar muchísimo en cómo debemos de abordar nuestras estrategias para poder producir una canción, para poder trabajar un plan artístico. Y me lleva a pensar en algo. ¿Cuánto dura una canción? ¿3, 4 minutos? Si pudiéramos escuchar durante una hora, ¿cuántas canciones podríamos escuchar? De repente 12, 15 canciones. Si escucháramos de repente durante 8 horas sin parar, podríamos escuchar 120 canciones al día, escuchando solo 8 horas. Y si esas canciones diarias las proyectamos hacia el año, ¿cuántas canciones podríamos escuchar sin parar 8 horas? 43.800 canciones. 3.504.000 canciones podríamos escuchar en 80 años. Para nosotros poder escuchar todas las canciones que existen actualmente en Spotify, en iTunes, en Amazon, en Deezer, necesitaríamos 60 vidas. Si nosotros hacemos un análisis muy simple, valor futuro igual valor presente por 1 más la tasa de crecimiento anual de esas canciones a la n, siendo la tasa de crecimiento 10% anual, y proyectémoslo a 10 años, siendo el valor presente 202 millones de canciones, ¿cuántas canciones tendríamos para el año 2035? Tendríamos 524 millones de canciones. 524 millones de canciones representa casi toda la población de América Latina. Y es mucho más que la población de Estados Unidos. Y en 10 años, como ya les menciono, necesitaríamos 150 vidas para poder escuchar todas esas canciones. Esto nos trae a una reflexión. En un mundo cada vez más competitivo, necesitamos ser finos con la estrategia. Necesitamos pensar estratégicamente para encontrar un balance entre la razón y la emoción. No todas nuestras balas, tirarlas a la emoción, tampoco a la razón. Tiene que haber un equilibrio para poder ser competitivos, porque estamos viviendo en un mar de canciones donde acabamos de darnos cuenta que va a ser imposible poder diferenciarnos, emerger,
si es que no pensamos de manera estratégica. Por ello, la línea emocional no es una promesa que te resuelva la vida. No es que con esto tú vas a poder diferenciarte o ser mucho más competitivo o te va a cambiar todo tu destino. Es una herramienta. Yo diría que es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta clave que deberían usar todos los productores y todos los artistas que busquen diferenciarse. Antes de contarles un poco sobre la línea emocional del tiempo, quiero contarles, obviamente, de quién la aprendí. La aprendí de mi gran maestro Manuel Garrido Leca cuando estudiaba música en la universidad. De hecho, él nos mostró esta herramienta de manera teórica, de manera analítica, y me hizo pensar en algo. Me hizo pensar en cómo esto me pudo haber ayudado de repente muchos años atrás, cuando empecé mis primeros días como artista. Por eso es que quiero contarles esa historia. Es la historia de Desorden, una canción que compuse con mi primera banda, con la cual empecé a trabajar de manera profesional. Y para que más o menos me entiendan cómo va la historia, quiero hacer una especie de cronología donde puedan ver que hoy estamos en 2025. Esta data que les he mostrado sobre las 202 millones o los 202 millones de canciones que existen en las plataformas de audio es del año pasado. De hecho, ahora seguramente son más. La data de Illuminate 2024. Esta herramienta de la línea emocional del tiempo la conocí en el 2014. Y mi primera producción, Desorden, junto a mi banda Nubia y a mi productor musical, el maestrísimo Quique Robles, la aprendí en el año 2004. O sea, no la aprendí, o sea, empecé a producir en el año 2004 y ahí empecé a aprender. O sea, no sabía nada, no era músico, solo sabía componer, pero no sabía los términos musicales, ni sabía cómo proyectar mi imaginación hacia el futuro con respecto a una producción musical. Y de eso es que les vengo a hablar un poco. A ver, para el año 2004 empecé a producir con Nubia, que era mi banda. Era una banda conformada por 3 amigos como base, porque de hecho éramos 5, pero éramos 3 los que nos encargábamos de la parte táctica y estratégica. Así que yo era el que componía las canciones y la parte de la producción la veían los chicos que eran músicos, que se dedicaban completamente a la música, estudiaban música en sus respectivos institutos. Así que ellos sí estaban abocados plenamente a las sesiones de producción. Cuando tocó hacer esta primera producción, que fue una de las primeras, por no decir la primera, fui a la primera sesión y le mostré la canción a Quique. Me acuerdo que la concebí como una canción pop, ¿sí? Recuerdo muy bien que abrí un libro y dentro del libro agarré un libro al azar, abrí cualquier hoja, ¿no? Cualquier página y vi una historia. Y en esta historia hablaba sobre una chica que no podía enamorarse porque todos sus pretendientes morían cuando intentaban estar con ella. Me encantó la historia, era la historia de Remedios la Bella, que la pueden encontrar en el libro 100 años de soledad, y me inspiró muchísimo. Agarré mi guitarra y empecé a componer una canción super pop que habla sobre eso. Un poco de la letra dice: cae la noche y siento que te escondes siempre que me trato de acercar. Miro tu vida y encuentro una sonrisa que no ha nacido para amar. No ha nacido para amar. Si algo hay que evitar, no eres tú. Si algo hay que evitar, no eres tú. Y en el coro dice: sé que te escondes donde no hay paz. Sé que tu vida es un desorden sin nadie a quien amar. Yo la compuse para ella, para Remedios la Bella. Me había enamorado de ella prácticamente y quería ser yo quien rompa ese hechizo. Así que se la compuse de manera super pop, ¿no? Y más o menos dice así:
Cae la noche, siento que te escondes siempre, que me trato de acercar. Miro en tu vida, encuentro una sonrisa que no ha nacido para amar. Si algo hay que evitar, no eres tú. Si algo hay que evitar, no eres tú. El hecho es que cuando llegué con esta canción al productor musical, el productor musical para esto ya había conversado con todos los integrantes de la banda, los había escuchado, había identificado sus gustos personales, sus referencias, había identificado a dónde pretendían llegar los integrantes y de alguna manera ya tenía una idea de hacia dónde llevar la banda. Sin embargo, yo no siempre estaba en las sesiones de grabación, como ya les conté. Entonces, de alguna manera, mi participación en el concepto de la banda no estaba tan clara, pero yo aportaba con las canciones. Entonces, cuando llegué a la grabación, lo primero que vi es que Quique abrió su DAW, su plataforma de grabación, y empezó a poner marcadores. Para esos tiempos, recuerden que yo no sabía nada de producción musical. Y a partir de estos marcadores, una vez que abrió la computadora, empezó a grabar la parte rítmica, la parte bajo y batería, la parte de batería, la parte del bajo. Y cuando empezó a grabar esto, yo, que tenía 20, 21 años en aquellas épocas, ahora tengo 42, me empecé a asustar. Me empecé a asustar porque sentía que la canción iba muy agresiva, muy contundente, muy rockera, y yo tenía una concepción más pop de la canción. Y la verdad es que me sentí en ese momento muy inseguro, me empecé a abrumar, empecé a hacerle muchas preguntas a Quique. Pero Quique, ¿por qué no usas mis acordes? Quique, pero ¿por qué no escuchas más la canción? Quique, pero esto, Quique, pero el otro. Y realmente no lo dejé trabajar, no lo dejé trabajar. Hasta que Quique, que tiene mucha paciencia, ya no pudo más conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Si quieres hacerlo como tú lo quieres hacer, pues lo hacemos como tú quieres, pero bajo tu responsabilidad. En ese momento me llené de más inseguridad porque dije, si la malogramos, va a ser mi culpa. Así que preferí no intervenir más y me fui de la sesión. Recuerdo bien que no me aparecí por el estudio 2 semanas y cuando... ¿Por qué? Porque tenía evaluaciones, exámenes en la universidad. Y cuando regresé, después de 2 semanas, y escuché el tema, me encantó. Me encantó. O sea, lo escuché y dije, wow, qué increíble ha quedado. O sea, esto es, no lo podía creer. Y me quedé asombrado de la visión de Quique, o sea, de poder tenerla clara desde el momento cero. O sea, desde el momento cero, saber cómo va a ser la canción, cómo se va a ir construyendo. Y pensé, esto es magia. O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Luego, eso fue en el 2004. 10 años después, estudiando música, aprendí del maestro Manuel Garrido Leca una metodología, que es la línea emocional del tiempo, donde tú puedes ver gráficamente ese primer prototipo de canción. Prototipo viene de la raíz griega proto, que significa primero o primer, y tipo, que significa modelo. Prototipo es un primer modelo. Entonces, esta herramienta de la línea emocional del tiempo es un primer modelo para poder proyectar la canción y para que tu equipo de trabajo sepa hacia dónde va la canción. Antes de desarrollar esta metodología de la línea emocional del tiempo, quiero primero empezar con una herramienta para poder empezar a pensar de manera estratégica. Y esta herramienta es el
pensamiento estratégico, que lo aprendí de Fernando D'Alessio cuando estudiaba en Centrum Católica, que es una escuela de negocios muy importante en Perú. Y bueno, él menciona que para tú pensar de manera estratégica, tienes que primero entender quién eres, situarte en el presente, en el hoy, y a partir de ese entendimiento, proyectar el futuro y lanzar estrategias. Entonces, si tú quieres entender quién eres en el presente, tendrías que hacerte, en el caso de la música, este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué haces música? ¿Te has preguntado por qué haces música? ¿Qué te inspira a hacer música? ¿Qué quieres comunicar con la música que haces? Tienes que identificar tus referentes. Obviamente, lo que escuchas no necesariamente es muchas veces lo que quieres hacer. En aquellas épocas, en el año 2004, a mí me encantaba escuchar nu metal, pero quería hacer pop. Entonces, no hay necesariamente una correlación entre lo que escuchas y lo que quieres hacer. Idealmente sí, pero no necesariamente. Cuando eres joven estás muy abierto a muchos géneros, pero sí debes de hacer ese ejercicio de identificar cuáles son tus referencias y entender que hay cosas que te gustan y hay cosas que quieres hacer. Ideal para entender quién eres tú en el presente es contar con una base de canciones. Seguramente hay mucha gente que te dice, compón 100 canciones. No para todos es fácil componer 100 canciones. O sea, es una realidad. Pero puedes hacer una base de ideas. Una idea tranquilamente podría entrar en 8 compases. Con 8 compases bien desarrolladitos, podrías tener una idea de canción. Y si tuvieras varias de esas ideas, el productor musical podría hacerse una idea de hacia dónde quieres llevar tu música. Lo otro, a partir de todo lo que has encontrado, esos hallazgos, podrías ir trabajando en un primer prototipo para encontrar tu identidad de marca. Y digo primer prototipo porque en el camino seguramente te vas a dar cuenta que por ahí no era y vas a hacer pequeños cambios, pero haciendo en la práctica vas a encontrarte a ti mismo y vas a poder trabajar esa identidad artística que te va a ayudar a desarrollar un documento que se llama Brief, donde vas a poner el concepto de tu música, donde vas a poder colocar tu misión, tu visión, qué es lo que vas a ofrecer, el tipo de producto, tu disco, merchandising, todo esto. Y también es importante que a partir de todo lo que has encontrado puedas realizar un manual de marca, ¿sí? Y si tuvieras la suerte de asesorarte con un publicista o con un diseñador que te ayude a hacer un buen manual de marca, sería lo ideal. Porque una cosa es que tú digas quién eres en texto, pero otra cosa es que lo digas visualmente. De hecho, yo soy director de PMA y nosotros hemos tenido por años muy claro quiénes somos en texto, cuál es nuestro propósito en texto, pero a la hora de la parte visual no hemos encontrado por mucho tiempo esa identidad de marca visual que ahora tenemos, que ya la tenemos. O sea, sabemos qué tipo de letra usar, sabemos qué colores usar, cómo diagramar, en qué posición colocar cada cosa y en base a esa referencia trabajamos todas nuestras piezas publicitarias. Lo mismo es para un artista, porque un artista es una empresa, es un producto, por así decirlo, más que una empresa, es un producto, ¿sí? Entonces todo esto te va a ayudar a saber quién eres y poder proyectar tu futuro y entender qué quieres lograr, en cuánto tiempo lo quieres lograr. Y obviamente nadie tiene una bola de cristal para saber el futuro, pero hacer este ejercicio te ayuda a poder identificar más la persona que eres, ¿no? Saber entenderte, conocerte a ti mismo y a tu enemigo, como dice el libro de Sun Tzu, y vencerás en 1000 batallas. Entonces, es un proceso iterativo, de ida y vuelta, ¿no? Hacer ese ejercicio de pensar en el futuro te ayuda a entender quién eres en el presente. Obviamente, pues, seguramente no alcanzarás esa visión anhelada. ¿Por qué? Porque nadie tiene una bola de cristal, como bien les dije.
pero sí te va a ayudar a moverte hacia este futuro. Para ello tienes que tener una misión clara, ¿no? Que tiene que estar muy, muy amarrada con tu propósito, porque el propósito, por más que tengas varios discos conceptuales, el propósito no debe cambiar, porque el propósito es lo que te define a ti como artista. Los discos pueden ir cambiando conceptualmente, pero tienen que, de alguna manera, alimentar la estrategia para que puedas alcanzar ese propósito que te has puesto como un gran objetivo a largo plazo. Y hablando de los objetivos tienen que ser SMART, tienen que ser específicos, súper bien detallados, tienen que ser medibles, tienes que medirlos en el tiempo, tienen que ser realistas y tienen que estar acotados en el tiempo. Obviamente, al decir realista, también tienes que pensar que tienen que ser alcanzables, ¿no? Una cosa es que tú digas que quieres ser un gran cantante en el Perú con tales canciones, y otra cosa es que digas que quieres llevar tu música a Marte, por así decirlo, ¿no? Eso no es ni realista ni alcanzable. Entonces, los objetivos tienen que ser SMART: específico, medible, alcanzable, realista y acotados en el tiempo. Entonces, bien, a partir de este entendimiento, tú vas a poder saber identificar mejor a quién le vas a hablar. O sea, quiénes van a ser esas personas, tus fans. Vas a poder vender mejor tus productos. Vas a poder encontrar auspiciadores alineados a tu identidad de marca. Los promotores van a poder voltear la mirada y saber quién eres y entenderte. Vas a poder tener la opción de encontrar bookers o managers que puedan ayudarte, porque están viendo que tienes un plan y que estás haciendo este trabajo de manera profesional. Incluso puedes encontrar mejores proveedores. ¿Por qué? Porque ya entendiendo quién eres, no vas a buscar a cualquiera, sino a este que se alinea mejor con tu plan estratégico. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a la línea emocional del tiempo. ¿Por qué? Porque ver una canción de esta manera es verla de manera estratégica. Es ver la canción de manera estratégica. Es ver la visión de la canción, qué tienes ahora y cómo lo vas a lograr. Me hubiera encantado conocer esta estrategia en el 2004 y poder entender, perfecto, o yo, artista, venderle la idea a mi productor, o mi productor poder decirme cómo va a ser la canción en un gráfico muy simple. Ejemplo, la canción Desorden empieza con una especie de intro. No es un intro porque es como un pedacito que dura 8 segundos, que es una pequeña entrada. Yo le llamo pre-intro. Dura 4 compases. Luego viene un intro de 12 compases que llega hasta el minuto 30, hasta el segundo 34. Minuto, pues ya tendríamos muchas canciones en 34 minutos, ¿no? O sea, son 34 segundos. Luego viene la parte del verso 1, que son 16 compases. Luego un precoro de 8, un coro de 16. Luego hay una especie de turnaround de 2 compases. Luego viene un verso 2 de 16 compases, un precoro de 8, un solo de guitarra de 8 compases y finalmente el coro final, valga la redundancia, de 16 compases con un pequeño cierre de un compás, que es un remate, ¿sí? Yo le presenté esto aquí que no le presenté esto a mi productor musical. Lo que yo le presenté fue una estructura más como A, B, C. Verso, precoro, coro. Fue una estructura súper simple. Me hubiera encantado cantarles el coro, pero prefiero que la escuchen cuando ponga play a la canción. Vamos a seguir con esta parte. Luego de identificar los compases, luego de identificar cuánto dura cada compás y en qué minuto empieza el siguiente compás hasta llegar al final. Esta canción dura 3 minutos con 47 segundos.
empezamos ya a trabajar toda la parte instrumental. Pero ¿saben qué? Me he olvidado de algo. Me he olvidado de decirles pues que tienen que colocar una pequeña descripción antes de empezar a hacer la línea emocional del tiempo. Esa pequeña descripción es colocar el nombre del tema, colocar el artista, el autor y compositor, en este caso soy yo, Pedro Cayán, colocar la tonalidad, do sostenido menor, y colocar el BPM, ¿no? El BPM, que es beats por minuto, que está en 114 beats por minuto. Entonces todo esto te va a ayudar a tener un entendimiento general de cómo va a quedar la canción. Como les dije, es un primer prototipo. Entonces, dicho esto, ya puedes empezar a hacer un bosquejo de cuáles van a ser los instrumentos. Entonces, en el preintro empieza una percusión filtrada, ¿sí? Con un sample y con una guitarra eléctrica. Luego viene el intro, que también incluye una percusión, un par de guitarras, una que hace octavas, otra que hace quintas, otra guitarra que hace un arpegio clean y obviamente el bajo y la batería, ¿sí? Para el intro, que dura 12 compases. Luego, en el verso, baja un poco la carga, ¿sí? Se mantiene como base la batería, el bajo y las guitarras. De pronto hacen otras cosas, pero más o menos la carga va similar. En el precoro sí crece un poco la intensidad en dinámica y en instrumentación. Como podemos ver acá, hay una guitarra eléctrica, una guitarra con efecto. Y en el coro le he puesto en rojo porque ahí sí se nota pues, que la carga sónica, las dinámicas, aumentan. Para pasar a esa pequeña transición que te lleva a la segunda parte de la canción, donde hay una tarola, un bajo, una guitarra eléctrica media filtrada con un efecto sample. Luego viene el verso 2. En el verso 2 también se mantiene los arreglos de guitarra eléctrica, el arpegio clean, la batería del bajo, pero aparece una guitarra wah con un delay y un reverb enorme que prácticamente hace un contracanto con mi voz y ayuda a que la canción pues, sea muy, muy emotiva y está alineada con las palabras que digo en la canción, ¿sí? Luego viene, obviamente, en todo momento está mi voz. Me olvidé, pequeño detalle, de decirles que mi voz está en el verso 1, precoro, coro, y en el verso 2. Ahora sí, sigamos con el precoro. Luego viene el precoro, que tiene una percusión filtrada, y no se carga tanto este precoro como este primer precoro. No le han puesto la guitarra de efectos de acá. ¿Por qué? Porque lo que se quiere crear en este precoro es como que un pequeño valle, un pequeño hueco, para que así el solo se sienta más grande. Entonces es como que el productor musical de alguna manera diseña para que, si bien es cierto, el primer precoro tiene más carga instrumental o en dinámicas, el segundo no lo hace así a propósito para construir un pequeño valle de tal manera que el contraste entre el precoro y el solo sea apoteósico, por así decirlo. Y así va a sonar, ya van a escuchar. Llega el solo, ¿sí? Que está bajo la estructura del coro, guitarra en octavas, guitarra en quintas, batería, bajo, para reventar en un coro final que tiene una guitarra wah que hace un contracanto que complementa increíble con mi voz y todo termina con una súper dinámica muy grande y finalmente cierra un compás con un par de guitarras que son bien determinantes, contundentes y súper rápidas. Tan, 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 tan. Simple. Y eso es básicamente la instrumentación. Para esto, no les he contado, pero Quique es multiinstrumentista. Quique Robles es multiinstrumentista, sabe muchísimo de sonido, sabe de mezcla, sabe de mastering, sabe de arreglo, sabe de composición, sabe mucha armonía, mucha teoría musical. Y no por eso él pone un montón de acordes, un montón de guitarras. No por eso él pone un montón de arreglos. No, no se trata de eso. Lo que él hace muchísimo es construir teniendo en cuenta la trama musical. O sea, que los acordes
se complementen. Encuentra siempre espacios o huecos donde colocar los arreglos de guitarra, donde colocar los arreglos de bajo, para que así no se estorben. Porque la mezcla y el mastering no solamente es un tema de sonido. Obviamente el sonido, el ingeniero de sonido es también un artista porque mezcla, pero el sonido debe de venir bien desde mucho antes, desde los procesos anteriores. No solamente desde la captura, la grabación, sino desde los arreglos. Porque finalmente las notas son frecuencias. Y esas frecuencias se pueden complementar o se pueden anular o se pueden destruir entre sí. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. No sé si alguna vez han visto una banda que tiene un buen ingeniero de sonido y sobre el escenario dicen, no me escucho, súbele acá, bájale acá. Y por más que tengan al más crack de todos, no logran escucharse. Y es porque no es el tema del sonidista, es el tema de que tu canción, desde su concepción, no tuvo buenos arreglos. Tan simple como eso. Este mapa, este prototipo, te ayuda a poder entender hacia dónde quieres llevar la canción y cómo deben estar colocados estos arreglos, ¿sí? Ahora, lo siguiente que viene en la construcción de esta línea emocional del tiempo es la línea de la dinámica. Aquí podemos ver cómo la canción va construyendo su dinámica, ¿sí? Y cómo esto va a permitir que tú puedas tener una visión más estratégica de cómo llevar esos volúmenes. Ahora, luego de esto, hay que entender, sí, que esto es súper objetivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque de manera objetiva tú analizas que acá hay determinado número de instrumentos, ¿sí? Con determinado número de volumen de mezcla. Eso es objetivo, está clarísimo, sale en el marcador, sale ahí, en el fader sale. O sea, es objetivo. Está súper claro eso. Pero lo que sigue es la línea emocional del tiempo, ¿sí? La estrella. Es cómo la canción se va desarrollando y qué es lo que te hace sentir. O sea, una canción de repente puede ser que tenga acá mucha dinámica, pero en esta parte no te hace sentir tanto. O sea, sí hay una pequeña correlación, pero no es total. La emoción no está amarrada al sonido. O sea, si fuera así, todo el mundo pondría un montón de instrumentos para que sientas más. La emoción está amarrada más que todo a lo que te hace sentir la canción con todas sus componentes en una resultante final. Esto es más subjetivo, por así decirlo, y está amarrado a lo que te hace sentir. Es como un electrocardiograma, ¿sí? Entonces la canción viene desde el preintro, ¿sí? Creciendo, bajando, vas acá marcando cómo se siente tu corazón, vas bajando, llegas al precoro, a pesar de que hay más dinámica acá que acá, bajas, ¿por qué? Porque te está haciendo bajar adrede para que tu emoción crezca mucho más. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver claramente cómo el precoro, que tiene más dinámica que el verso 2, ¿sí? A pesar de que tiene más dinámica, la emoción baja. ¿Por qué? Porque está hecha para que esa emoción se sienta así. Entonces, luego que baja, ¡fum!, sube hacia el clímax y la canción finalmente se desvanece. Entonces, esa es la línea emocional del tiempo y ahora vamos a escuchar la canción Desorden para poder analizarla juntos. Estamos acá en el preintro, 4 compases. Y ese sería el intro. Obviamente tiene más carga de instrumentos, la dinámica crece. El arpegio que les conté. La percusión filtrada y baja el verso. Ahí empieza una guitarra arpegiada, súper mística, que obviamente tiene que ver mucho con la letra, Remedios de Bella, de 100 años de soledad. Recuerden que es la historia de una mujer que no podía enamorarse de alguien porque el que se enamoraba de ella moría.
Entonces tiene que ser así bien, bien mágica, misteriosa. Luego viene el precoro. Y entra una guitarra así, parece una licuadora. Eso es en el precoro. Tiene mucha carga este precoro, este primer precoro. Y ahí viene el coro, ¿no? El coro que no canté. Pero si se dan cuenta, las frases del coro son largas. Y el bajo le da la oportunidad al bajo para ser más juguetón. Porque se complementan. El turnaround, verso 2. La guitarra wah. Amar para luego envenenar, tu fragancia es la desgracia natural. La desgracia natural. Por esta guitarra wah le he puesto un poco más de dinámica que el primer verso. Esa es la diferencia entre el segundo verso y el primer verso. Y ahí viene el precoro. La frase, si hay algo que evitar, es larga. El bajo juega más. Hay más rítmica porque la frase vocal te permite meterle más subdivisiones rítmicas, melódicas. Y ahí crece solo, que es el momento del clímax. Que son frases que crecen, que caen, que crecen, que caen. Preguntas y respuestas. Coro, guitarra wah. Y ese es el cierre, que es un cierre cortito, pero que es contundente. Y bueno, eso es lo que quería hoy día compartir con ustedes. Yo soy Pedro Cayán, director de PMA, Escuela de Música en Perú, y me ha emocionado poder contarles un poquito de mí, porque hace bastante tiempo que no hago música como artista, y recordar esto que hemos trabajado hace más de ya casi 21 años atrás, me trae mucha nostalgia. Y qué bueno que gracias a la EMUS pueda tener la oportunidad de contarles un poquito de lo que he aprendido a lo largo de todos estos años. Así que nada, muchas gracias a la EMUS y nos vemos en un próximo video. Chao.